Muy buenos días para todos ustedes, mis hermanos. Es una bendición que Dios nos da. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y quiero invitarles para que abran sus Biblias en el Salmo capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Y antes de proseguir, vamos a orar dándole las gracias al Señor que nos da la bendición una vez más de poder abrir su santo libro y recibir de él su santo consejo. Padre Santo, en este momento te damos las gracias, soberano Señor, que una vez más te dirijas a nosotros en la meditación de tu palabra y queremos conocer tu santo consejo para este momento. Rogamos, Señor, suplicamos delante de ti que abras tu Biblia de tal manera que tu Santo Espíritu nos lleve a tomar de ella los ricos tesoros que has preparado para tu pueblo, por cuanto tú nos has llevado a tener en cuenta esta exhortación, que tu Biblia, tu palabra, sus consejos son muchos más preciosos que el oro. Que sea así, Señor, en este momento, que seas tú dándonos sabiduría y entendimiento para comprender tu santa voluntad. Bendícenos de tal manera que la obra de Cristo Jesús se haga mucho más notoria en el corazón de todos nosotros. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Cuando abrimos desde el comienzo el libro de los Salmos, nos habla de lo característico de un hombre supremamente feliz o que es perfectamente feliz. Y la Biblia no lo hace con el fin de colocarnos, imponernos un ideal o una meta de felicidad basados en los principios o en los estándares humanos o morales del mundo. Este salmo es la puerta, si se puede decir de esta forma, para entrar y tener un entendimiento claro de todos los demás salmos. En el Salmo capítulo 1 podemos observar en esta mañana un contraste en la dicha de la perfecta felicidad. Vamos a meditar en este contraste, el cual se encuentra en el Salmo capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3, que dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Podemos decir que no es una casualidad que el Salmo capítulo 1 nos presente este tipo de contrastes, y más cuando tenemos un conocimiento un poco más claro de toda la Biblia. Me explico. Esto es lo mismo en que fue confrontado el pueblo de Israel poco antes de tomar posesión de la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 dice: Mira pues, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal.
Y allí mismo el versículo 19 nos dice: llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tus descendientes. La historia bíblica también nos ilustra alrededor del concepto de dos hombres, los cuales representan dos destinos. Por ejemplo, el primer Adán y el último Adán. Pablo nos dice: así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y Cristo el Señor lo enseñó y lo dio a conocer de una manera mucho más clara. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. La dicha de la perfecta felicidad. Cuando vamos al Salmo capítulo 1, que es donde estamos meditando, no hay un estado de felicidad mayor que el que Dios nos presenta aquí. Y vivir todo lo que constituye este estado de gozo y de felicidad sería una gran bendición para todos nosotros como cristianos. No solamente por el momento y las circunstancias que actualmente estamos viviendo, sino también por todos los momentos y las circunstancias que viviremos mientras estemos peregrinando en el mundo. Mis amados hermanos, es importante antes de proseguir que la felicidad y el gozo del creyente no es algo que se pretenda alcanzar en la vida que vivimos hoy. Es algo que ya se debe vivir en la vida del cristiano como consecuencia, como fruto, a raíz de que Cristo el Señor ya está, se encuentra en el corazón del creyente. La Biblia nos habla de este estado, lo cual debe superar cualquier estado, bien sea de dolor o aún de alegría que el mundo esté viviendo. La primera característica de esta dicha, de esta perfecta felicidad, es el inmenso grado de piedad. Salmo capítulo 1, versículo 1 nos lo recuerda. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La palabra piadoso quiere decir qué tipo de reverencia le estamos dando a Dios. Pero la mejor manera de entender la piedad nos lo recuerda el apóstol Pablo cuando le escribió a Tito. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en este presente siglo,
renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Entonces, si deseamos experimentar la verdadera felicidad, la cual viene de Dios, deberíamos de considerar profundamente cómo o de qué manera es nuestra relación con Dios. Y si en verdad le brindamos toda la reverencia, el temor, el honor y el respeto que Él como único y santo Dios es digno de recibir. Entonces, es necesario renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Con esta ilustración que nos brinda el apóstol Pablo, podemos ver lo que nos dice el Salmo capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo característico del hombre piadoso? No anda en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Noten ustedes que en este versículo los verbos se encuentran en tiempos pasados o nos habla de la manera que vivió determinada persona. No anduvo en consejo de los malos. Esto nos habla de un estilo de vida. Somos afectados por el grupo a la cual pertenecen nuestras amistades. Pablo nos dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ni estuvo en camino de pecadores. La palabra camino es otro término utilizado también para hablar de estilo de vida. De ahí que los primeros cristianos fueron conocidos por los del camino. Esto quiere decir que la vida cristiana es más que un consentimiento a una doctrina. Es mucho más que la participación en el culto. Es también un estilo de vida de obediencia y de relación personal con Dios. Y por último nos dice Salmo capítulo 1, versículo 1, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no se identifica con los escarnecedores. De ahí que una de las criadas, cuando vio a Pedro, en el momento que él negó al Señor Jesucristo, ella le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Es decir, tú también te sentabas a sus pies y aprobabas sus enseñanzas. Por favor, noten ustedes lo que caracteriza este inmenso grado de piedad. Andar, caminar y sentarse. Realmente, la vida del ser humano se caracteriza por su forma de vida y de comportamiento. O se es piadoso o se vive en la impiedad. Pero si pretendemos vivir la verdadera felicidad, este salmo nos dice que hay que vivir piadosamente. Por esta razón, Pablo le dice al creyente, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Noten, por favor, una vez más, andar, caminar y sentarse. Podemos comparar el andar como el dejarse influenciar.
el caminar como el participar y el sentarse como el identificarse. Llevamos mucho tiempo caminando con Cristo, 5 años, 3 años, 10 años, ¿cuántos? ¿O de qué manera estamos andando al lado del Señor? Pablo nos da la respuesta: andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. La segunda característica de una dicha, de una perfecta felicidad, se da a conocer en el sometimiento a la palabra. Salmo capítulo 1, versículo 2 nos dice de la siguiente manera: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si queremos ser ilustrados en cuanto a la dicha de la perfecta felicidad, necesitamos tener claridad en la ley del Señor. Porque cometemos el grave error de mirar la ley de Dios como si fuera una carga, como si fuera una serie de códigos, normas estrictas que solo nos limitan a lo que hay que hacer o no se debe hacer. El creyente piadoso del Antiguo Testamento no lo veía de esa manera. Él lo veía como un precioso libro de instrucción, como una gran fuente de enseñanza, la cual guiaba y bendecía su vida para todo momento y para toda circunstancia. Meditar en la ley del Señor traía larga vida, traía paz, traía seguridad, alegría y abundancia. El versículo 2 nos lo recuerda una vez más. Y en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Es la ley del Señor agradable, trae contentamiento, gustosa, deseable y placentera. La ley del Señor, su instrucción, su enseñanza, debe constituirse en nuestro principal deseo. Debe ser lo más valioso, debe ser lo más agradable. No hay sustituto para la palabra de Dios en la vida del cristiano. Observen una vez más lo que dice Salmo capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Noten ustedes que hay dos verbos: deleitar y meditar. Y estos dos verbos deben ir juntos. Salmo 119, que es el capítulo más extenso de la Biblia y que hace honor a la ley del Señor, dice en el versículo 15 y 16: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Meditar y deleitar.
Salmo 119, versículo 23 y 24 dice: Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis caminos. Meditar y deleitarse. Salmo 119, versículo 47 y 48. Dice así: Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Noten ustedes que deleitar y meditar van juntos. Salmo 119, versículos 77 y 78 nos dice: Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Y es necesario que sea así, porque todo lo que disfrutamos, primero lo pensamos, luego lo buscamos o lo anhelamos. Meditar en la Biblia quiere decir susurrar, leer en voz baja. Alguien dijo que si le habláramos al Señor acerca de la palabra nos hablará acerca del Señor. Es Dios quien coloca su palabra en nuestros corazones y en nuestras bocas. Josué nos recuerda esto cuando el Señor le dijo: Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. También esto es lo que se nos dice acerca de permanecer en la palabra. Juan nos lo recuerda: les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Juan también nos recuerda más adelante: permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Entonces, la manera en que se trate la Biblia es la manera en que tratamos a Jesucristo, porque la Biblia es su palabra para nosotros. Este es el resultado, es el fruto de haber creído en el Hijo de Dios. Antes de conocer a Cristo el Señor, la maldición de la ley estaba pronto a caer sobre nosotros como una guillotina sobre un sentenciado a muerte. Pero vino Cristo el Señor y tomó sobre sí mismo la sentencia. La maldición de la ley cayó sobre él. Ahora que estamos libres de maldición, podemos deleitarnos en su palabra. Si me amáis, guardad, es decir, tengan complacencia, deleítense en mis mandamientos. Esta es otra evidencia de la dicha
de la perfecta felicidad, el sometimiento a la palabra de Dios. La tercera característica de esta dicha completa, de esta perfecta felicidad, es que nos da a conocer la verdadera prosperidad. Salmo capítulo 1, versículo 3 nos lo recuerda. Miren lo que dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El fruto de vivir la perfecta felicidad es que da a conocer la verdadera prosperidad. Entonces, la felicidad, la bienaventuranza, como se nos describe en el Salmo capítulo 1, no es un estado emocional repentino y pasajero. Es un estado que es de constante y larga duración. Una persona se encuentra feliz o triste, pero hay razones que la llevan a estar de una manera o de otra. En el Evangelio, en la vida cristiana, se da a conocer la dicha de la perfecta felicidad, porque también da a conocer ciertas características que la llevan a vivir esta forma de vida, la cual es totalmente opuesta a la felicidad del mundo. Y aquí lo vemos en la verdadera prosperidad. Esto fue lo que le dijo Juan a un hermano que él amaba mucho. Juan nos dice en su tercera carta: amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El salmista nos recuerda, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. En realidad es un árbol firmemente plantado, es decir, ha sido trasplantado. Trasplantar es sacar una planta desde sus raíces, arrancarla, tomarla y colocarla o plantarla en otro lugar. Eso es trasplantar. Hemos sido arrancados, hemos sido trasplantados de la rebelión a la bendición. Como cristianos, no somos creyentes fructíferos por naturaleza. Es ahora que hemos sido traídos a la gracia de Cristo que comenzamos a dar fruto. Es decir, Dios nos tomó como si fuéramos árboles silvestres y nos llevó a corrientes de aguas. Todos sabemos que un árbol es una demostración de vida y firmeza. Cuando tengan la oportunidad de ir al corregimiento de Mulaló, notarán que hay un árbol donde castigaban a los esclavos. Queda cerca o queda en la orilla del río Cauca. Ese árbol tiene muchos años de vida y es el testimonio de cómo azotaban a los esclavos. Pero nos habla de qué? Nos habla de vida y firmeza. Y es aquí donde vemos la mano providencial de Dios. Él mismo nos tomó y Él mismo nos lleva a corrientes de aguas. Él mismo se compromete a cuidarnos.
Corrientes de aguas quiere decir un sistema de irrigación que ha sido bien elaborado, surcos para que el agua no le falte a la planta. Dicho árbol ha sido plantado, es decir, alguien se esmeró por cuidarlo. Alguien está preocupado por irrigarlo, pero también lo podemos ver en que Él podará, cuidará de él para que no lo ataque las enfermedades, las pestes que atentan al árbol. Y esto de alguna manera nos recuerda lo que Dios se comprometió a hacer con nosotros. Dios se comprometió en hacer que todas las cosas nos ayuden para bien. Y debemos estar convencidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, si nos trasplantó del poder de las tinieblas y nos plantó en el reino de su amado Hijo, entonces su obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este sistema de irrigación nos habla de la palabra de Dios y de ella podemos nutrirnos, alimentarnos constantemente y nunca cesa, nunca nos falta, porque será un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero algo más que se hace notorio, da su fruto en su tiempo. La gracia de Dios no es una gracia muerta o estéril. La gracia de Dios es la obra soberana de Dios en la vida del pecador, dándole salvación y vida eterna. Por eso dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. El fruto no es algo que se produzca a la fuerza, es el resultado de estar unido a la fuente de la vida. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Y hay algo más que se deja ver. Y su hoja no se cae, es decir, no se marchita. Es de una vida verdadera y sin fin. Y por último nos dice el Salmo, y todo lo que hace prosperará. La palabra prosperar viene de una raíz hebrea que significa empujar hacia adelante, de donde se deducen las expresiones bueno, exitoso, logro y próspero. Por eso es que nos queda fácil entender cuando Pablo dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solo hubieron 3 personas que vivieron la dicha de la perfecta felicidad en este planeta. Y 2 de ellas siguieron el consejo del malo, anduvieron en el camino del mal y escarnecieron, se burlaron de Dios, de tal forma que ya no hay felicidad perfecta. Pero el único de ellos, 3,
que vivió la dicha de la perfecta felicidad desde que nació hasta que murió, fue Cristo el Señor. Él es el hombre supremamente bienaventurado. Él en su modo de vida fue y en su naturaleza estuvo siempre limpio de pecado. Él se consagró y siempre guardó y se deleitó en la ley de Dios. De modo que llegó a ser un árbol fructífero y floreciente, nutrido por el Espíritu Santo. Y tú y yo podemos, por su gracia, unirnos a Él y ser grandemente fructíferos y prósperos en Cristo. Y en este peregrinar podemos, por el glorioso poder del Evangelio de Cristo, el Señor, gozar de la dicha de la perfecta felicidad. Cristo el Señor es la puerta al supremo gozo de los salvos. Adoremos y glorifiquemos a Dios. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre amado, Padre Santo, gracias Señor, porque cuando miramos alrededor de lo que está aconteciendo en el mundo, no hay ninguna esperanza, como tampoco no hay ninguna garantía de felicidad. Pero cuando nos llevas a colocar los ojos en Cristo tu Hijo, tu amor grande y misericordioso nos quiere llevar a vivir y a gozar, ser dichosos de la manera que tú quieres que seamos. Porque en realidad esta es la verdadera felicidad. Tú creaste al hombre para que se gozara de Dios y viviera para su gloria. Señor, te adoramos y te bendecimos, porque el Evangelio que nos has dado, que viene de ti, que proviene del cielo, son noticias, son buenas nuevas de gran gozo, para lo cual mis hermanos y mis hermanas, todos nosotros, y aún el pecador que necesita y tiene hambre y necesita de Cristo, sería supremamente importante que escuchara tus palabras y sea bendecido con este gozo que ni aun la muerte nos puede quitar, porque este gozo viene de ti y tus dones son eternos y son perfectos. Te adoramos, Señor, en Cristo tu Hijo amado. Amén y amén. Muy buenos días para todos ustedes. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz día. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, y en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente.
estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le